Muy buenos días con todos y bienvenidos a esta segunda jornada de ponencias del Congreso CI3. A continuación, vamos a empezar nuestras ponencias con la presentación del magíster Daniel Andagoya Alba, uno de los autores del artículo 145. Por favor, estimado ponente, le comentamos que tiene 20 minutos para hacer su presentación y 10 minutos de preguntas. Puede continuar. Buenos días, ¿sí se me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, Ari Punja Mashikuna, Yupechani Kaimanshamush Kamanda, Nyukata Uyangapag, Kayaringapa Kanyuka Tari Gandawaya Mikapani, Kichua Shuti, Castellano Chutipika, Daniel Andawaya Mikapani, Central Técnico Comando Mikapanchi, y Kunan Punja Pikachu Gashagu, Rich Tarita Rikuchingapa Kshamushkanchi Mashikuna, Shinajata Shuhatun, Ugjaita Kachapani, Ñuka Huyashkaman, Ñuka Huyashka, Yupaychani Kaipikashkamanda, Yupaychani Ñukata Yanapangapaj, Shamushkamanda Nacho. Bueno, es, bueno, pues les daba la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido. Buenos días con todos. Nosotros somos parte del Instituto Central Técnico y bueno, les venimos a presentar aquí pues un pequeño trabajo, un trabajo que hemos hecho, bueno, pues en relación al congreso que muy gentilmente nos han hecho partícipes del Instituto Rumiñahui conjuntamente con los otros institutos que han sido organizadores. A ver, no sé si se está viendo mi presentación. Bueno, bueno, el título de nuestra ponencia ahora, espero ser lo suficientemente rápido para explicar todo. La ponencia se trata el título lleva por título el Levelized Cost of Storage, considerando la fiabilidad de la vida útil de la batería. Somos tres autores, Daniel Andagoya, mi persona, Jimena Guamán, Daniel Barzallo. Pertenecemos al Instituto Superior Central Técnico de Quito. Para empezar, ¿cuál va a ser la agenda que vamos a ver ahora? Vamos a ver un poquito del LCOS, de qué se trata este concepto, muy rápidamente, porque esto ya está bastante investigado. Vamos a ver cuál es la incidencia de la vida útil dentro de este parámetro. Vamos a ver cómo podemos juntar estos dos parámetros para tener pues, un nuevo criterio de selección, cómo podemos unir estos dos parámetros anteriores. Finalmente vamos a ver un escenario de estudio, cómo aplicamos este desarrollo matemático, los resultados y finalmente las conclusiones, y al final habrá una ronda de preguntas. Espero que haya las preguntas para poder conversar un poquito referente al tema. ¿Qué es esto de Levelized Cost of Storage? Bueno, es el costo nivelado de almacenamiento de energía. Es un concepto que nos permite a nosotros realizar un análisis comparativo entre distintos sistemas de almacenamiento, entendiendo sistemas de almacenamiento como todo el conjunto de elementos que conforman el sistema completo, no solo el sistema de baterías, sino también tal vez los sistemas de conexión a red, los sistemas de protección, los sistemas de comunicación, pues todo ese sistema que conforma el sistema, todos esos elementos que conforman el sistema de almacenamiento. El LCOS en sí es un número, ¿no? Es un número que nos muestra el valor en dólares por cada kilovatio hora almacenado. Entonces, este parámetro, este valor, nos caracteriza el comportamiento del sistema de almacenamiento a través de la vida útil de la instalación. Entonces, lo que hace es traer los valores futuros al valor presente para hacer un análisis comparativo de toda la inversión o todo el gasto que yo voy a hacer en mi instalación o en mi sistema de almacenamiento. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema A y un sistema B. Un sistema A que a lo mejor la inversión inicial es muy alta,
pero que la tecnología es buena. Por lo tanto, en el futuro yo voy a tener menos gastos de operación y mantenimiento, tal vez. Voy a tener, tal vez, no sé, menos costos de recambio y tal vez un buen costo de residual. Ya vamos a ver de qué se trata todos esos parámetros. Sin embargo, puede haber otro sistema de batería B que puede ser muy económico, pero que sin embargo en el futuro me va a representar más gastos por operación y mantenimiento, costos de recambio, etcétera. Entonces, por una parte, un sistema es más caro, pero puede compensarse en el futuro, pero hay otro sistema en cambio que es más barato, pero que me puede ser un poco perjudicial en el futuro. ¿Cómo elijo cuál es cuál? ¿Cómo elijo cuál me favorece a mí para invertir en un proyecto de estos? Esto es lo que me permite determinar el L-Cost, ¿no? El L-Cost da este parámetro para poder comparar. Matemáticamente, ¿cómo se define el L-Cost? Matemáticamente se define como un sumatorio, la inversión inicial, más el sumatorio de todos los costos a lo largo de la vida útil de la instalación, reflejados en tiempo presente. Tiene algunos parámetros, tanto técnicos como económicos. El numerador es la parte técnica, los costos técnicos, y el denominador viene siendo toda la energía almacenada a lo largo de la vida útil de la instalación. Entonces, aquí están todos los parámetros de la ecuación. Este es un desarrollo matemático que, bueno, pues tiene un poco, es más desarrollado, bueno, está en la bibliografía. Y, bueno, pues lo importante aquí hay que ver, pues, es la inversión inicial. Los tipos de costos vienen siendo todos los costos que voy a tener en el futuro, que ya vamos a ver de qué se trata, una tasa de descuento o tasa de actualización que tiene que ver con inflación anual, la vida útil de la instalación, la energía por día de operación y los días de operación al año. Entonces, en el denominador estará toda la energía almacenada por la instalación durante toda la vida útil de la instalación. Los tipos de costos, en realidad son cuatro, son costos de operación y mantenimiento, lo que yo voy a gastar en el futuro para mantener operativa la instalación, los costos de recambio del sistema de almacenamiento. Bueno, pues esto se refiere a cuántos recambios voy a tener que hacer yo de las baterías a lo largo de la vida útil de la instalación. Supongamos que yo tengo una instalación proyectada para unos 20 años, yo necesito, y mi batería solamente me dura 10, entonces yo tendría que hacer al menos un recambio al año 10, ¿no? Entonces eso se refiere a los costos de recambio. El valor residual, en cambio, se refiere a si es que por alguna razón yo no me coincidiera la vida útil de la instalación con la vida útil de la batería, yo a lo mejor podría vender esa batería en el futuro. Por ejemplo, si es que la batería me dura 8 años y la instalación es de 20, a lo mejor voy a tener que hacer un cambio al año 8 y al año 16, pero al final de la vida útil de la instalación, la batería todavía va a seguir funcionando. Entonces yo le podría vender obviamente a un precio menor, pero podría ser un ingreso para la inversión. Y el costo de recarga se refiere a cuánto me va a costar a mí o cuánto me va a favorecer o perjudicar a mí en términos económicos este almacenaje de energía. En el Ecuador no se ve este tipo de instalaciones, pero bueno, en otros países existen instalaciones dedicadas solamente al almacenamiento de energía, sobre todo para sistemas de generación no gestionables como la solar, la eólica, que necesitan almacenamiento. Entonces, lo que hacen es tal vez comprar, pongamos un valor a 10 centavos del kilovatio hora y después en hora pico lo venden a 15 centavos. Entonces esos 5 centavos son el costo de recarga que se haría en favor de la instalación de almacenamiento. Entonces estos tipos de costos tienen eh, una relación directa con lo que es la vida útil de la batería. O sea, de estos costos, al menos los tres primeros van a depender de la tecnología de la batería que estamos utilizando dentro del sistema de almacenamiento. Y más que de la batería, va a depender de la vida útil de la batería. Entonces, la vida útil de la batería en sí viene siendo en la parte más sensible, el corazón prácticamente de este cálculo del Levelized Cost of Storage. Entonces, para eso, vamos a pasar a lo que es rápidamente la vida útil de la batería y cómo estamos actualmente para calcular la vida útil de la batería, cómo están los avances, tanto matemáticos como científicos, tecnológicos, para calcular o estimar esta vida útil de la batería. La vida útil de la batería actualmente la están calculando gracias a esta curva, que es la curva de capacidad residual sobre el número de ciclos. Entonces, esta es la curva que es característica de cada batería que tienen los fabricantes, es un dato de los fabricantes, y bueno, pues es hecho a base de pruebas que van haciendo los fabricantes y que determinan una curva común. La teoría
la teoría y bueno, pues los avances tecnológicos han determinado que lo que nos ayuda a nosotros calcular la vida útil de una batería es el cálculo del área bajo la curva de esta gráfica. Entonces, no nos da directamente en años o en tiempo la vida útil de la batería. Sin embargo, lo que nos dice al calcular el área bajo la curva de esta gráfica nos dice toda la energía que podría almacenar la batería a lo largo de su vida útil. Obviamente, hasta que prácticamente tienda a cero, ¿no? Si es que nosotros le mantenemos, yo que sé, unos 900 ciclos en esta gráfica, tendríamos que calcular el área bajo la curva hasta los 900 ciclos, ¿no? Y esa será toda la energía que almacenaría la energía o que podría almacenar la batería a lo largo de su vida útil. Después de que nosotros calculamos esta área bajo la curva, nosotros podemos utilizar una formulita sencilla, que es el área bajo la curva dividido para toda la energía que necesita la instalación a lo largo de su vida útil. Y de ahí, con esta fórmula, podemos calcular nosotros en años o en cualquier, dependiendo de la necesidad, podemos calcular en años la vida, el tiempo de vida útil de la batería. ¿Cuál es qué se ha hecho en este trabajo? Lo que se ha hecho en este trabajo es tratar de unir los dos conceptos y cómo afecta la vida útil de la batería al sistema, al LCOS. Y para esto hemos utilizado lo que es el porcentaje de fiabilidad de la batería. ¿Qué es el porcentaje de fiabilidad? El porcentaje de fiabilidad es qué tan seguro estoy de que la batería me va a cumplir un determinado número de tiempo, va a tener un tiempo determinado de vida útil. ¿Sí? ¿Qué tan seguro estoy o cuál es la fiabilidad de que eso va a pasar? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Entonces, en nuestro caso, nosotros le hemos hecho, bueno, pues y retomando investigaciones anteriores, se ha hecho el porcentaje de fiabilidad de que la batería cumpla un determinado número de ciclos. Con el determinado número de ciclos y con la curva de capacidad residual con el número de ciclos, nosotros podemos calcular toda la energía que podría almacenar la batería, ¿no? Entonces, eh, pero le hemos hecho esto en función de un porcentaje de fiabilidad. Entonces, hemos utilizado una función de probabilidad de Weibull, que es lo que recomiendan los autores, investigaciones anteriores, que es la que más se ajusta a la realidad. Entonces, hemos utilizado esta función de distribución, esta función de probabilidad para determinar el porcentaje de fiabilidad que la batería puede cumplir un determinado número de ciclos. Entonces, dicho de otra forma, la fórmula matemática pues es esta, donde es una función exponencial, acomodada un poco para que cumpla los parámetros de esta función de probabilidad de Weibull. Entonces, la segunda fórmula pues es el despeje de la primera, en la cual yo voy a calcular un número de ciclos en por unidad para un porcentaje de fiabilidad determinado. Entonces, lo que voy a obtener es un número de ciclos que va a tener la batería antes de que cumpla su vida útil, ya sea por daños o ya sea por cumplimiento ya pues de la vida útil de la batería. Entonces, vamos a tener unos ciclos en por unidad del total del número de ciclos que va a cumplir la batería a lo largo de su vida útil. Entonces, a mayor probabilidad, obviamente va a tener menos ciclos. Mientras más voy bajando la probabilidad, voy a tener muchos más ciclos que aparentemente podría cumplir la batería. Esta función de Weibull tiene dos parámetros, el parámetro de escala y el parámetro de forma. Igual estos parámetros están determinados en bibliografía, nos dice que nos dan rangos, ¿no? Del parámetro de escala nos dice que puede ser entre 0,6 y 0,9, el parámetro de forma nos dicen que lo adecuado es que sea entre 2, 4 y 3, 5, 3, 8, sin pasar por el 3. Entonces nos van diciendo los valores que nosotros podríamos tomar como referencia para hacer un cálculo. Eh, una vez calculado los ciclos en por unidad, ya con una probabilidad de fiabilidad determinado, lo que se hace es calcular los ciclos reales en números. Y para eso se necesita el número de ciclos totales que podría dar la batería durante toda su vida útil, ¿no? Entonces, esos datos son del fabricante, el número total de ciclos, y bueno, nosotros le utilizamos con la formulación matemática anterior, calculamos los ciclos en por unidad, y de ahí calculamos los ciclos reales. Una vez calculados los ciclos reales, nos vamos a la curva de capacidad residual número de ciclos y calculamos el área bajo la curva para determinar la energía
que podría almacenar la batería. Y en base a la formulita calculamos el número de años que podría vivir la batería bajo esas condiciones. Una vez determinado el número de años que podría vivir la batería, con eso ya podemos calcular los parámetros que necesitamos para calcular el L-COS. Haciendo un resumen rapidísimo de la formulación matemática, lo que nosotros tenemos es primero un cálculo por unidad de los ciclos que podría cumplir la batería para una probabilidad un porcentaje de fiabilidad determinado. Posterior a eso, pasamos a números reales, el número de ciclos máximo que podría dar la batería. Calculamos los ciclos reales. Una vez con los ciclos reales, calculamos el área bajo la curva de la batería y con eso calculamos con eso podremos calcular nosotros el número de años que puede vivir la batería y con ese número de años nosotros metemos en la fórmula del L-COS y calculamos el L-COS para un porcentaje de fiabilidad determinado. Ese en sí es el resumen muy rápido. Esto tiene un desarrollo matemático que por cierto está en el paper, que si pueden leerlo, pues ahí está un poco más desarrollado pues estos conceptos, ¿no? Entonces, esto es básicamente el resumen de lo que hay que hacer. Se hace con cálculos iterativos algunos para poder llegar a determinar el L-COS para un porcentaje de fiabilidad determinado, que es el objetivo del trabajo, y vamos a ver ya en dónde se ha aplicado. El escenario de estudio o el escenarios de estudio, hemos tomado un escenario de estudio que es el estudio o los datos del estudio de Lazar. Lazar es una entidad que se encarga anualmente de calcular esto, no tanto el Levelized Cost of Energy y el Levelized Cost of Storage, tanto el LCOE como el LCOS. El LCOE es para sistemas de generación, el LCOS es para sistemas de almacenamiento. Hemos tomado como referencia la última versión revisada y mejorada, que es la del 2018. Últimamente hay una versión que salió en noviembre del 2019, pero esa pues está todavía en revisión un poco. La que tenemos ya seguros es la del 2018 y hemos tomado esa como referencia, en la cual nos dan algunos datos para nosotros poder utilizar esta herramienta, este cálculo del LCOS, como la vida útil de la instalación, la potencia instalada de 0,5 megavatios, la capacidad útil por día, 2 megavatios hora, los ciclos por día, un ciclo por día, entendiéndose un ciclo como una carga y una descarga, los días de operación, 350 días al año. Por acá tenemos los datos de inflación anual, hemos tomado un dato como 0%, pudimos haberle puesto cualquier valor, pero no optamos por poner 0%. El de energía de entrada-salida durante un día, 2.000 kilovatios, kilovatios hora, lo que es 2 megavatios hora. El precio de la recarga de la batería hemos puesto 0,1 dólar, 10 centavos por cada kilovatio hora, ¿no? Entonces estamos vendiendo la energía, prácticamente la energía almacenada. Y la inflación anual del precio de la electricidad de 1,5. Y también se considera otro parámetro que aquí no está, pero se nos digo que es el costo bueno, pues cómo va disminuyendo el costo de los elementos del sistema, ¿no? Como en el futuro siempre se va abaratando el costo por desarrollo tecnológico y eso también se toma en cuenta para traer los valores futuros a valor presente. Hemos puesto el 1% de esa disminución de precio de los elementos de la instalación. Más datos que necesitamos. Bueno, hemos hecho el análisis con 3 tipos de almacenamiento, 3 tecnologías de almacenamiento, una batería de litio, una batería de plomo y una batería de plomo avanzado, no plomo ácido. Entonces, con la inversión inicial, nosotros vemos los datos de inversión inicial de los elementos añadidos. Los elementos añadidos vienen siendo lo que son los inversores, los conversores, los sistemas de protección, los sistemas de comunicación, todo ese conjunto de elementos que le acompañan al sistema de baterías y que componen pues este sistema completo de almacenamiento. A simple vista, yo quisiera que todos vayan viendo este grafiquito, porque muy bien estos datos, porque a simple vista, solamente viendo la inversión según el tipo de almacenamiento, nosotros veríamos que más o menos el día es el más barato, ¿no? El más barato y tal vez el más caro es el plomo avanzado. Sin embargo, vamos a ver qué dice el LCOS, a ver si se cumple eso.
Otros datos, perdón. Bueno, bueno, pues otros datos para utilizar esta herramienta, este cálculo matemático, son el número de ciclos de la batería que podría cumplir la batería. Entonces aquí lo que se da es el número de ciclos, esto van a ver en todos los sistemas de baterías, van a ver el número de ciclos para un porcentaje de DOD, que es este DOD, es el Deep Discharge o la profundidad de descarga, ¿no? Entonces, estos sistemas, al ser de almacenamiento para consumo doméstico, para consumo industrial, no tienen no son de descarga profunda, ¿no? Son 80% es alto todavía. Pero lo que dicen esto es que yo te garantizo, el fabricante de la batería de litio dice, yo te garantizo que la batería te va a durar 3000 ciclos si es que no la descargas o si es que siempre que la descargues solamente hasta el 80% de su capacidad. ¿Sí? Entonces, no es que la batería llega a los 3000 ciclos y se va a dañar. No, eso no pasa, sino que es lo que la garantía que dan. Más allá de eso, ellos no se hacen responsables. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la batería siga durando es baja. En cambio, con un 80% es alta. Entonces, los fabricantes se curan en sano y dicen solamente lo que pueden garantizar. Entonces, este DOD es muy relacionado con la curva anterior. De hecho, es la curva de capacidad residual sale de esta curva de OD, ¿no? Es prácticamente como un espejo, es el símil de las dos. Entonces, necesitamos este número de ciclos para determinar el número de ciclos totales, que nosotros tenemos a lo largo de la vida útil de la batería. Más datos. Más datos, ¿no? Estos son los últimos datos que nos hacen falta. La eficiencia round trip, que es la eficiencia de ida y vuelta, que es la eficiencia de todo el sistema. Los costos de operación y mantenimiento, tanto en costo variable como en costo fijo, de cada una, ¿no? Y finalmente, podemos con estos datos de entrada, nosotros podemos calcular ya con el LCOS, ¿no? Entonces, el LCOS se calcula y los resultados vienen más o menos en esta tablita. Como verán, mientras más alto es el porcentaje de fiabilidad, más alto resulta el LCOS. Pero sin embargo, nosotros podemos verle también en un grafiquito y este grafiquito nos va diciendo como que más visualmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, en principio, dice que esta curva, la curva verde sería la mejor opción de estas tres. En el caso del litio, la batería de litio, el sistema de almacenamiento con tecnología de litio, sería mucho mejor, para el sistema de almacenamiento. Entonces, si el inversionista pues hace este análisis de cálculo y lo que hace sería determinar su mejor opción. Y aquí la mejor opción es la batería de litio, pese a que en inversión inicial la batería de plomo era la que mejores prestaciones daba en principio, ¿no? Pero en valores ya futuros, pues nos dice que la batería de litio es la mejor en este sentido para poder invertir. Dato adicional que nos dice este cuadro. Dice que la batería de litio no solamente es la mejor opción, sino que es la opción más segura, porque si ustedes se dan cuenta en la gráfica, la línea verde, pues mantiene una constante, ¿no? Cerca hasta un porcentaje alto, de un 80, 85, 90% de probabilidad, pues mantiene como una constante. En cambio, las otras empiezan a subir exponencialmente conforme va subiendo el porcentaje de fiabilidad. Entonces, lo que me dice este cuadrito, lo que me dice este gráfico es que la batería de litio no solo que es la mejor en términos técnico-económicos, sino que también es la más segura de que esto sea real, de que esto pase. El LCOS, en cierta forma, no dice cuánto en números exactos, cuánto se va a ganar con la una opción o con la otra opción. Lo que dice es que dentro de las tres opciones, en un escenario común para las tres, ¿cuál es la mejor? Simplemente indica eso, ¿no? Y eso eso pues ayuda a la decisión de invertir o no en un sistema de almacenamiento. Como conclusiones, nosotros podemos decir que el LCOS pues, es un valor comparativo de dólares por cada kilovatio hora
y que me permite a mí elegir la mejor opción, tanto técnica y económica, de un grupo de sistemas de almacenamiento. Eh, el cálculo del LCOS, pues depende de algunos parámetros técnicos como financieros, pero que el corazón de este cálculo, pues la vida útil de la batería. Pero como la vida útil de la batería es una probabilidad, es una aproximación probabilística, entonces nosotros podemos también tener un criterio un criterio adicional que sería el porcentaje de fiabilidad, ¿no? Entonces, para calcular la vida útil de la batería, nosotros utilizamos las curvas de número de ciclos con capacidad residual, que nos ayuda a calcular la energía total que puede almacenar la batería durante toda su vida útil. Y según ese valor, nosotros podemos calcular el año, los números de años de la vida útil de la batería y ese poder utilizar para calcular nuestro LCOS. El estudio, bueno, pues los estudios nos dicen que se debe utilizar la función de probabilidad de Weibull para aproximar la vida útil de la batería. Y esto depende de dos factores, ¿no? Factor de escala y factor de forma, que también existen unos rangos que, de los cuales podemos utilizar para darle valores a estos dos parámetros, ¿no? Entonces, el, el, ¿cuál es lo adicional que se ha hecho al cálculo del LCOS en este trabajo? Pues es darle otro criterio, que es el porcentaje de fiabilidad. El porcentaje de fiabilidad que nos permite a nosotros tener otro criterio, ¿no? Y comparar ya no solo tres sistemas de almacenamiento diferentes, sino también un mismo sistema de almacenamiento tal vez con distintas condiciones. O un sistema de almacenamiento, digamos, muy bueno, como la de litio, por ejemplo, pero usado con uno que no sea tan bueno como tal vez el de plomo y comparar esos dos, ¿no? Se me permite tener más escenarios y me permite tener más criterios para elegir el mejor sistema de almacenamiento en el caso de tener que invertir en alguno de ellos. Eh, Eso es lo que nosotros hemos podido cumplir de forma muy rápida, lo que hemos realizado muy rápida, la verdad, el trabajo que hemos realizado para presentar en este evento. Entonces, Yupaychani, Shungumanda, Ñucata Uyashkamanda, Capricornata Cherishpacani Paella, Ñuca Kuchingapan, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, espero que estén en el tiempo, porque sí, y podemos conversar un ratito si es que hay preguntas. Eso de mi parte, y muchísimas gracias. Ali Punja, Daniel. ¿Me escucha? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quisiera saber cómo pudiéramos introducir este sistema de ahorro de energía del que usted está hablando a la vida diaria, al común civil, o si es que está estricto para un sistema de baterías especiales, o si es que solo se limita a la parte industrial, o si es que se pudiera llegar a una gran escala para casas, eh, autos, cosas mucho más pequeñas. ¿Ya? Sí. Ali Punja, Chico, sí, sabes que este sistema, de hecho, ya lo están utilizando. Sí, de hecho, están utilizando, pero a gran escala. El LCOS ya es un desarrollo matemático que viene desde antes, entonces, de hecho, hay las empresas ya que manejan grandes inversiones en sistemas de almacenamiento de energía, sobre todo en Europa, que no quisiera decir el nombre para no hacerles promoción, pero hay empresas que se dedican solamente a construir este tipo de instalaciones. Entonces, esta es una herramienta que ya se está utilizando a gran escala. Ahora, a microescala, habría que tener en cuenta algunos parámetros especiales, como pues tal vez el costo de recambio y algunas cosas de la inflación, algunas cosas de la depreciación de la energía y algunas cosas de esas, ¿no? Pero sí se podría utilizar, teniendo todos los elementos, sí se podría utilizar para determinar. Entonces es una herramienta que está bastante difundida, la verdad, y de hecho el desarrollo matemático que nosotros hicimos está hecho precisamente para que pueda ser utilizado por el público en general. De hecho, la empresa que empezó financiando este tipo de investigaciones, se pidió que se la haga en Excel porque
querían que sea una herramienta como más accesible para todos. Y posiblemente un inversionista pues no tiene por qué saber MATLAB, Python o cualquier lenguaje de programación alto, sino que lo hicieron en Excel con la herramienta de programación de Excel que tiene interno. Entonces, esto ya, claro, parece que fuera mucha matemática, pero en realidad ya se está utilizando. Y esto, con esta herramienta están decidiendo los grandes inversionistas a dónde tienen que apuntar en función de la tecnología que están desarrollando. Ahora, a nivel doméstico, también se podría utilizar, pero sí se podría utilizar, pero no está tan difundido porque obviamente, al menos en el país de aquí, las energías renovables no están tan difundidas. Entonces, lo que se hace en principio, pues es ver la inversión inicial antes que ver todos los gastos futuros que voy a tener. Entonces, se puede utilizar, sí es una herramienta que es muy utilizable de manera doméstica, de manera a gran escala, que en Europa ya la están utilizando en países que tienen tradición de esto, sobre todo energías no gestionables, y que aquí pues estamos recién empezando, cuando ya se difunda más un poquito las energías renovables, tal vez esta sea una herramienta muy útil para determinar cuál es la mejor opción, pero o sea, sí se puede, o sea, con los parámetros, teniendo los parámetros adecuados, sí se puede utilizar la herramienta. No sé si está respondida la pregunta. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay tiempo, creo. Bueno, estimado magíster, le agradecemos por su intervención y participación.